Ahora sí me deja grabar, ¿verdad? Ya chicos, chicas, ¿cómo estuvo, cómo están? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Espero que hayan tenido una semana provechoso dentro de todo lo que se puede. Bien, Eh, profesora, pero un poco cansada. Estamos todas en la misma, el fin de año ya nos empieza a pasar la cuenta. Ya, entonces, vamos a terminar de ver la segunda parte de lo que nos faltó la clase pasada, que es todo lo relacionado con intoxicaciones y convulsiones, ¿ya? Para después, ya, ahí le están comentando. Ya, para después entonces poder pasar al tema siguiente, que vendría siendo el tema de picaduras, mordeduras y lesiones de partes blandas, ¿ya? Entonces vamos a iniciar al tiro para que no nos vayamos atrasando más. Les voy a compartir pantalla y aquí está la clase. Entonces, ¿se ve cierto? ¿Sí? No, yo por lo menos no veo nada. Yo tampoco. Ahora sí. Sí, sí, se Ahora sí. demora. Está un poquito lenta la cosa por acá. Ya. Entonces, vamos a partir viendo esta segunda patita de todo lo que es el módulo número 4 y esto corresponde a intoxicaciones. ¿Ya? Cuando iniciamos el módulo dijimos que las intoxicaciones y todo lo que era, o sea, todo lo que era quemadura en muchas ocasiones iba muy de la mano con las intoxicaciones y convulsiones porque las quemaduras, sobre todo cuando se producían por algún agente químico tóxico, podía producir intoxicaciones y las intoxicaciones como efecto secundario podían producir una, en este caso, una convulsión. Entonces vamos a empezar por el principio que vendrían siendo las intoxicaciones y la intoxicación se va a entender o se va a definir como una exposición a una sustancia potencialmente dañina, ¿ya? Esta exposición puede ser, por lo general, cuando asocia la palabra exposición, dice, yo como que necesito verla para exponer. Pero esa no es la única forma de sufrir una intoxicación. Yo puedo intoxicarme porque toqué la sustancia, porque ingerí la sustancia o en su defecto incluso porque la inhalé. ¿Hay otros tipos de intoxicaciones? Sí, hay muchos otros tipos de intoxicaciones, pero esos son como los más principales y los más recurrentes sobre un pequeño, ¿ya? Es importante que nosotros sepamos que cuando hablamos de intoxicación propiamente tal, sobre todo en niños y en adolescentes, estas intoxicaciones son de carácter accidental, exceptuando, ¿cierto? Dejando este paréntesis bien especificado, eh, el tema de las intoxicaciones medicamentosas con fines de destrucción, ¿cierto? Que ahí entramos a hablar de otro tema y ahí obviamente la intoxicación viene con un fin detrás, con algo, con ¿cuánto se llama? Con una intención detrás que es el hecho de poner fin a su vida. Pero por lo general todo el resto tiene un carácter accidental. Dentro de las intoxicaciones, entonces, y teniendo en cuenta eso, los primeros auxilios que nosotros podemos dar inmediatamente después de que se sucede la intoxicación causan un impacto sumamente grande entre el antes y el después, ¿ya? Porque una persona se intoxica y que no recibe primeros auxilios inmediatamente puede llegar a sufrir de carácter permanente, ¿ya? Mientras que si una persona sufre una intoxicación, pero es atendida inmediatamente, entonces las consecuencias son menores e incluso puede que no haya consecuencias.
Dentro de las causas o de los elementos que pueden causar una intoxicación, pueden ser el gas de los hornos, ¿cierto? Ya sea cualquier motor a gas, los mismos incendios, ese humo negro que sale, e incluso hay algunos calefactores como por ejemplo las chimeneas, pueden producir una intoxicación cuando la exposición es prolongada y es permanente. Hay algunos alimentos que producen intoxicación. Esto, por ejemplo, en muchos casos de los niños que, o se han sabido muchos casos, de niños que son parte del programa Junji, o Junaev, ay, me enredé, Una vez, que son los, gracias, porque Junji Junaev, son los jardines. sí, gracias, y ahí se me cruzaron los cables. Junaev, por ejemplo, que son los que intentan la alimentación en los colegios, eh, producto de un mal manejo de los alimentos o incluso de una mala eh, manipulación de los alimentos, mejor dicho, por parte ya sea de las mismas señoras que preparan los alimentos o de las empresas que entregan los alimentos, se han sucedido diferentes intoxicaciones alimenticias en muchos establecimientos educacionales a lo largo del país. Y eso no, lamentablemente no podemos decir que son casos aislados. Son casos que son bastante recurrentes en el último tiempo o que se entregan alimentos en mal estado. Entonces ahí, por ejemplo, hay una eh, doble, hay una doble, digamos, responsabilidad por parte de la JUNAEP por no, digamos, supervisar de alguna manera, de mejor forma, el trabajo de las manipuladoras de alimentos que ellos contratan o que contrata el establecimiento. Y por otra parte, tenemos también la responsabilidad de la misma JUNAEP de no poner mayor atención en los proveedores que ellos contratan y en cómo ellos almacenan o entregan sus productos, ¿ya? Entonces, las intoxicaciones alimenticias, por ejemplo, en el área educacional, sobre todo de la parte estatal, no es algo que sea aislado, es algo que ya es un poquito ya a nivel nacional. Por otro lado, dependiendo de el centro educacional donde se estén impartiendo las clases, ¿cierto? Dependiendo de si es un técnico profesional, en este caso específico, si manejan algún tipo de químicos, por ejemplo, acá en Valparaíso hay un liceo que imparte la carrera de técnico analista químico y sí utilizan elementos químicos, entonces también puede haber riesgos de intoxicaciones por sustancias químicas, principalmente por un mal manejo de la sustancia o a lo mejor por malas precauciones de los laboratorios que puedan manejar. Y también podemos tener químicos, digamos, de diversa índole, sobre todo los químicos industriales que se utilizan para las limpiezas, las desinfecciones, etcétera, que también no necesariamente en ese caso puede generar una, una intoxicación a nivel estudiantil, sino que puede causar una intoxicación en la persona que lo está manipulando, que en este caso vendrían siendo directamente, por ejemplo, las encargadas del aseo. Entonces, tenemos diferentes índoles o diferentes espectros dentro del mismo establecimiento educacional. Por otro lado, también podemos tener intoxicaciones un poco ya más aisladas en el área doméstica por algún tipo de fármaco, por algún tipo de detergente o cualquier otro producto de limpieza que se utilice de carácter doméstico. Y específicamente cuando hablamos de intoxicaciones por fármaco no me refiero a un sobreconsumo, una sobredosis del medicamento. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las personas que son alérgicas a algún fármaco X y o no lo sabían o en su defecto hizo una reacción adversa porque estaba fuera de fecha. O, por ejemplo, el medicamento no estaba enrotulado, no sabían lo que era y llegaron y se lo tomaron, ¿no? Entonces ahí también puedo sufrir una intoxicación. Y como consecuencia de la intoxicación viene la hipersensibilidad o la hiperreacción, que es lo que nosotros conocemos como la
digamos, la reacción alérgica al medicamento. Y los detergentes y productos de limpieza, ahí hay una lista interminable de productos de limpieza que nosotros utilizamos normalmente dentro de nuestros domicilios y que también por una mala manipulación podemos sufrir algún tipo de intoxicaciones. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de el cloro, ¿cierto? Y hay otro elemento que yo creo que más de alguna vez lo han tenido que utilizar para destapar los caños o las cañerías, la soda cáustica. Y son elementos que se venden de forma recurrente, tanto, por ejemplo, en supermercados como en otro tipo de lugares, como incluso en ferretería he visto que las venden. ¿Cómo? Entonces, ahí también tenemos un poquito más, insisto, en el área doméstica, los insecticidas y ya en el último de los casos también tenemos las pinturas, sobre todo, por ejemplo, las pinturas que son antifúngicas, antihongo, que si se aplican directamente en un ambiente cerrado o en su defecto, si no hay buena ventilación del lugar o no hay una buena manipulación de la pintura, esto también puede causar intoxicaciones porque tiene componentes que son bastante fuertes. Y las pinturas se pueden utilizar en todos lados, no solo en la casa, sino que también en los colegios, sobre todo cuando empiezan a llegar las vacaciones y empezamos a, como diríamos nosotros, a amononar los colegios para que se empiecen a ver bonitos para cuando lleguen los alumnos. Entonces, dentro de todo eso tenemos que considerar ciertos síntomas de intoxicación. Los síntomas de intoxicación que nosotros podemos encontrar van a ser diversos, pero los vamos a englobar en una sola lista general, ¿ya? Tienen siempre que recordar que depende del tóxico que haya producido la reacción, es el síntoma que va a tener la persona, ¿ya? Y voy a pasar a especificar un poquito a qué me refiero. Por ejemplo, algunos síntomas de intoxicación que podemos encontrar son el dolor abdominal, el cambio de coloración en los labios, el dolor torácico, confusión, somnolencia, palpitaciones, irritabilidad, y por irritabilidad nos vamos a referir específicamente a la irritabilidad de carácter, por ejemplo, más relacionada a los sentidos. Estamos hablando, por ejemplo, de la irritabilidad al sol, la irritabilidad al sonido, ¿ya? A ese tipo de irritabilidad nos referimos. Me molesta más de lo común el sol, me molesta más de lo común ciertos sonidos, etcétera. Deme un segundito, por favor. Ya, entonces, son diferentes síntomas que podemos encontrar y obviamente depende del tipo de elemento que esté produciendo la intoxicación, es cómo se va a presentar. Por ejemplo, si yo ingiero una sustancia que me produjo una intoxicación, por ejemplo, un alimento en mal estado, ¿qué es lo que voy a tener yo? ¿Qué creen ustedes eh, que me pueda suceder? Dolor abdominal, diarreas, Perfecto, ¿qué más? Fiebre, por ejemplo. ponerse Y morada, profe. depende más, aunque, ojo, por si acaso, Viviana, el cambio de coloración de la piel se relaciona mucho más a intoxicaciones de carácter respiratorio que de carácter digestivo.
por si acaso. Vómitos. Vómitos, sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a eso es lo que yo me refiero con que depende de la vía de intoxicación, es el síntoma que la persona va a presentar. Y tal como dije recién, por ejemplo, en el caso de las intoxicaciones respiratorias, vamos a tener labios morados, dolor torácico, problemas para respirar, dolor de cabeza, irritabilidad. ¿Por qué? Porque al ser una vía un poco más central, esta ingresa más rápido a nuestro sistema, puede afectar más rápidamente a nuestro sistema circulatorio y por eso presentar síntomas un poco más complejos. ¿Ya? Entonces, como dije recién, los síntomas o las vías, mejor dicho, las vías de intoxicación están mucho mayormente relacionados a los sentidos, ¿ya? Y en ese caso, estamos hablando de que, por ejemplo, tenemos 4 vías que son las vías de intoxicaciones principales por las cuales una persona puede sufrir una intoxicación. Tenemos, por ejemplo, la vía digestiva, que la vía digestiva tiene que ver con, como su nombre lo dice, la ingestión de algún alimento, de alguna sustancia en mal estado, o en su defecto sustancias cáusticas como por ejemplo cloro, detergente, así como también ciertos medicamentos o exceso de alcohol. En el caso de los niños, las más comunes son por sustancias cáusticas, ¿ya? Porque a ver, hagamos un poquito de memoria, ¿cierto? Un poquito de remembranza y pensemos en los formatos de los envases de los elementos de limpieza. ¿Son de color negro? ¿Son de color opaco? ¿Son de colores llamativos? ¿Cómo son? Siempre son de llamativos. colores llamativos. Son de colores llamativos. Y por lo general vienen bien adornaditos, ¿cierto? Con muchos colores, bien llamativos, así como que uno los vea que están ahí. Sabiendo eso, ¿qué producen en los niños este tipo de estimulante? Curiosidad. Exactamente. Entonces, por eso los niños, al ver el envase así amarillito con un azul eléctrico bien chocante, con unas florcitas por aquí y por allá de colores, el niño no va a pensar que es un elemento que sea dañino. Ellos van a pensar que si tiene flores, que si estaban bien adornados, no es algo que les vaya a hacer daño. Recordemos que los niños se dejan llevar mucho por la vista y el tacto. Entonces, ahí es donde entra el tema de los accidentes por ingestión. Ven los objetos con tanto detalle, con tanta llamatividad a sus sentidos que el niño lo toma, lo abre, no pone mayor atención en los olores que por lo general son bastante fuertes, pero sí a probarlo y ya con una probadita un niño ya puede tener una reacción alérgica o en este caso una reacción de intoxicación. Entonces, a eso es a lo que voy. Los elementos que pueden producir intoxicación tienen que estar bien almacenados bajo llave, con supervisión, y los niños tienen que tratar en lo posible de no saber en dónde están. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la vía respiratoria. La vía respiratoria se relaciona con la inhalación, específicamente de sustancias tóxicas como los relacionados al área de la zona agropecuaria o de la parte herbal, específicamente hablando de la jardinería. Porque dentro de las intoxicaciones respiratorias, los que contienen mayor cantidad de tóxicos, por así decirlo, son los que vienen, por ejemplo, de los fungicidas, de los plaguicidas, de los insecticidas, así como también los que se desligan directamente de las sustancias químicas, de los incendios, de los motores de auto, e incluso ese olor como putrefacto que sale de los pozos y los alcantarillados, también en concentraciones muy altas es tóxico. También puede causar intoxicación. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Freirina.
los mataderos que estaban allá, los criaderos de chancho. ¿Se acuerdan de ese caso que pasó hace mucho tiempo atrás, pero hasta el día de hoy todavía quedan secuelas? Sí, sí, me acuerdo de eso. Yo no estuve acá, pero yo lo leí y respecto a los residuos de todos los desechos de los animales y los residuos tóxicos de la empresa y todo eso causó grave impacto en la sociedad y problemas de Exacto. salud graves. Ese es uno de los problemas, por ejemplo. A lo mejor el matadero no era tan nocivo, pero los desechos que se producían y los efectos que producían directamente sobre la salud de las personas del sector sí eran bastante nocivos. Y ahí entonces las personas lo que tenían en su mayoría eran intoxicaciones por vía respiratoria, producto de eso mismo, ¿ya? Y en menor grado, pero no, digamos, alejado de lo que sigue siendo la realidad actualmente, también tenemos la intoxicación de vía respiratoria por uso de sustancias domésticas como algunos limpiadores, como por ejemplo el neopren, o por ejemplo los que vienen para utilizarse para pegar el PVC. Eso todavía hasta el día de hoy vienen con una sustancia que es potencialmente tóxica. ¿Ya? Entonces, pueden causar adicción y finalmente tener daños graves a corto y a largo plazo. La tercera vía de intoxicación sería por medio de la piel, que en este caso es por la absorción o el contacto de sustancias que entran por nuestra piel. Yo, por ejemplo, me expongo a la intoxicación en este caso cuando yo toco los plaguicidas, los insecticidas, fungicidas, herbicidas, etcétera. Todo esto lo manipulo con mano descubierta, sin ningún tipo de guante, ¿Qué? ¿Onda de puro fracaso ley? sin ningún tipo de guante o de método preventivo, ¿cierto? Para evitar el contacto directo y al final lo que termina produciéndose es una intoxicación en este caso, por contacto o por absorción. Ahora, hay uno más que se menciona aquí, que es el contacto con sustancia. Y hay unas plantas aquí en Chile que son tanto la hiedra como el litria, que uno ha escuchado una montonera de mitos con respecto a este tipo de plantitas, que uno tiene que decirle un par de garabatos, que tiene que saludarlos, que tiene que mirarlos de espalda, etcétera, 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 etcétera. Y así podríamos tener una lista interminable, ¿cierto?, de mitos con respecto a la plantita. ¿O me equivoco? ¿Cuánto hemos escuchado dentro de nuestra mitología diferentes tipos de formas para presentarse al litro? El problema con eso es que es mucho más mitología que realidad, porque el litro y la hiedra de manera natural secretan una sustancia que aunque uno haga lo que haga, si la plantita secreta la sustancia, yo la toco y mi sistema inmune, yo estoy con mi sistema inmune más débil de lo normal, créanme que yo aunque le dé un rosario, yo le rece, le cante, le baile a la plantita, lo salude de espaldas, lo salude como ustedes quieran, me va a dar. ¿Por qué? Porque mi sistema inmune no está en condiciones de poder, en este caso específicamente, batallar con una sustancia que va a reconocer mi cuerpo como externa, nociva, dañina, y al final por eso me va a dar el litro. No porque no lo haya saludado, no porque no le haya cantado, no porque le haya bailado, sino porque mi sistema inmune estaba mayormente debilitado. Y por eso mismo que los niños tienen mayor probabilidad de exponerse a que les dé el litre o la hiedra, o digamos, verse afectada por estas dos plantitas, que un adulto. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Más o menos? Y Sí, la está clara última, la idea. ya. Y la última, que vendría siendo en este caso la vía circulatoria. La vía circulatoria directamente habla de el tóxico ingresa a mi sistema circulatorio, se ingresa a mi sangre. ¿Y cómo puede ingresar el tóxico?
puede ingresar por inoculación, y eso significa que algún insecto, arácnido, etcétera, o algún vector específicamente, realiza una picadura o mordedura, y eso es lo que produce por defecto la inoculación del tóxico y la posterior reacción alérgica. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con la picadura de las abejas, de las avispas, de las arañas, etc. Y la segunda vía circulatoria es por la inyección de algún medicamento. Y aquí específicamente estamos hablando ya sea por una dosis mayor a la recomendada, por algún medicamento vencido, mala manipulación del medicamento, o bien porque el paciente, la persona en este caso, es alérgica al medicamento y se genera una hipersensibilidad y eso genera la reacción alérgica generalizada. Entonces, eso también depende, el último factor depende principal y directamente de la persona en cuestión, ¿ya? Lo que tiene que ver con, por ejemplo, sobredosis o con la manipulación de los medicamentos, eso tiene que ver directamente con el personal que administra el medicamento, ¿ya? Entonces, esas 4 vías son las que nosotros vamos a conocer directamente. Dentro de cuáles vías nosotros podemos aplicar primeros auxilios, dentro de las intoxicaciones por vía digestiva o por vía respiratoria. O sea, dentro de las intoxicaciones por absorción o contacto o por vía circulatoria, lamentablemente nuestra mejor actuación en estos 2 casos es tomar a la persona y trasladarla inmediatamente al centro asistencial, porque más que eso, la reacción alérgica en estos 2 casos se debe sí o sí manejar a nivel intrahospitalario. Entonces, en el caso de las intoxicaciones por ingestión, o sea, yo me la trago, me la como. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Primero, lo más importante es el control de signos vitales. El control de signos vitales tiene que ver con principalmente si el niño o la niña está respirando, si es que tiene buenos latidos, si es que estos son regulares, si son despacitos, y si el niño o la niña no responde y no respira o no tiene pulsos, inmediatamente comenzar a realizar la maniobra de RCP. Dentro de todo lo que yo haga y después de haber terminado el control de signos vitales, tengo que tratar de investigar con qué se está intoxicando el niño, ¿ya? Por ejemplo, para saber con qué se está intoxicando o con qué se intoxicó, es importante poder verificar ciertos signos o ciertas señales en este caso. Por ejemplo, el olor a algún químico en específico. Todos sabemos que el cloro, por ejemplo, tiene un olor particular, que el desodorante, perdón, que ¿cuánto se llama? Y el detergente, el lavalosas también tiene un olor particular, que el limpiavidrios tiene un olor particular. Entonces nosotros como adultos ya más o menos podemos distinguir ciertos olores y atribuirlos a cierta sustancia. Otras señales serían, por ejemplo, quemaduras alrededor de la boca, que el niño además en el control de signos vitales nosotros pudiéramos distinguir que tiene alguna dificultad para poder respirar de forma correcta o que respira usando musculatura accesoria, que significaría que el niño abre mucho la boca para poder respirar. Otras señales serían que el niño empezara con vómitos explosivos, ¿ya? Y otros podrían ser, por ejemplo, el olor inusual en la ropa principalmente. Y de esa manera nosotros podemos entonces identificar el tóxico. Aparte que tenemos que considerar que si absorbió, si ingirió alguna sustancia, por lo general el envase del tóxico no va a caer lejos de la persona. Entonces, de esa manera nosotros podemos identificar y hacernos más o menos una idea. Es importante que ustedes sepan que cuando se enfrentan a una persona que está con signos de intoxicación por ingestión, ustedes por ninguno deben inducir el vómito de una persona, ¿ya?
aunque así lo indique un profesional de la salud. Un profesional de la salud que está actualizado no le va a hacer que la persona vomite. Es más, va a tratar de evitar que vomite, o que si vomita va a tomar las precauciones necesarias. ¿Por qué hago este comentario? Porque pensemos que la sustancia generó un daño al momento de entrar. Al entrar va a generar un daño interno que el cuerpo va a tratar de eliminar, ¿cierto? Y al momento de salir va a volver a generar otro daño. Por eso que no se recomienda que la persona que haya ingerido una sustancia vuelva nuevamente. No hay problema, Sandra. Entonces, no se recomienda que trate o vomite o lo induzcan al vómito. Ahora, evidentemente, si la persona vomita por sí sola porque no, digamos, está fuera de sus manos, por así decirlo, entonces yo tengo que preocuparme inmediatamente de que el vómito, como va a ser explosivo, puede prosalir no solo por la boca, sino que también por la nariz. Eso significa que tengo que despejar las vías respiratorias y tengo que aplastar desde la zona del tabique hacia abajo, como cuando uno está tratando de sacar las mucosidades. Aprieto y elimino, ¿ya? Todo esto recuerden siempre hacerlo con guantes o con alguna medida de prevención, de precaución, ¿ya? Después tengo que enrollar un pedazo de tela alrededor de mis dedos e ingresar por la boca y limpiar todas las paredes de la boca lo más atrás que pueda sin inducir nuevamente al vómito, ¿ya? Limpio todo lo que es paladar, paredes de ¿cuánto se llama? Las paredes de la boca, la lengua, y hago un movimiento circular completo. La idea es que hago un solo movimiento y retiro inmediatamente. Insisto, lo más atrás que pueda sin inducir el vómito. ¿Ya? ¿Y esto para qué? Para evitar que la sustancia quede impregnada en la boca y continúe generando un daño, o por ejemplo, incluso pueda llegar a generar una quemadura por corrosión. Recordemos que la mayoría de los tóxicos son corrosivos para las personas, para los elementos orgánicos. Y nosotros somos elementos orgánicos. Por otro lado, si habiendo hecho todo eso, la persona comienza a tener algún tipo de convulsión, hay que tomar las medidas correspondientes que vamos a ver más adelante. Siempre tienen que mantener a una persona cómoda cuando ha convulsionado, idealmente girarla sobre el lado izquierdo para que de esta forma el contenido gástrico no genere un reflujo mayor para tratar de salir. Es muy similar a las recomendaciones que le hacen a las personas embarazadas, ¿ya? Y por último, tienen que tratar siempre de mantenerse con la persona hasta que llega la ayuda médica especializada. Nunca lo dejen solo, porque no sabemos si la persona puede volver a convulsionar, puede caer en paro cardiorrespiratorio, o en su defecto puede comenzar con sintomatología de angustia, y eso va a ser peor y va a empeorar el estado general de nuestro niño, sabiendo que los niños ya de por sí son un poco miedosos ante nuevas situaciones. Imagínense en estar en este tipo de situaciones en el colegio sin los papás. Ya se aumenta el grado de angustia, de miedo y desesperación que se genera en los niños. Entonces, si yo no estoy ahí para poder controlarlo, para tratar de transmitirle seguridad, entonces la situación se puede salir de control. Y en el último de las instancias, ya habiendo hecho todo lo anterior, si ustedes ven que la sustancia que ustedes presumen haya producido la intoxicación les salpicó en la ropa, tienen que tratar de sacársela e inmediatamente lavar con agüita la zona para evitar que, por ejemplo, le pueda generar una quemadura por corrosión, ¿ya? Eso es lo que se debe hacer en el caso de una intoxicación por ingestión. Y siempre, siempre trasladar a un centro asistencial. Nunca administrar nada, nunca administrar agua, nunca administrar leche, nunca administrar nada. Eso lo deben manejar directamente a nivel intrahospitalario y se hace un lavado estomacal. Y créanme que no es un procedimiento que es grato de hacer, ¿ya?
Es bastante complejo, es bastante traumático, y cuando cuando ustedes le administran alguna sustancia, además del tóxico, que la persona por sí sola ingirió y ustedes les dan, no sé, agua, les dan leche, créanme que en muchas ocasiones se generan daños mayores, porque ese tóxico tiene la tendencia a reaccionar con el jugo gástrico más las enzimas o las proteínas o las sustancias que tenga el elemento que ustedes le hayan dado. Entonces se genera una reacción muchísimo peor. Y muchas veces el daño es muchísimo mayor del que debiese haber sido. ¿Ya? Y en el caso, por ejemplo, de las intoxicaciones, me pasé una por inhalación, lo que tenemos que hacer inmediatamente es pedir la asistencia correspondiente, en este caso activar el sistema de emergencia, y nunca tratar de rescatar a la persona sin antes yo haberle avisado a alguien que tengo la intención de querer auxiliar a alguien y que me siento en condiciones de hacerlo. Si estoy seguro, puedo rescatar a la persona del peligro siempre y cuando yo sepa que no va a correr mayor peligro a mi integridad física. O sea, yo estoy en el colegio, voy a entrar al primer piso, voy a entrar a la primera sala que está aquí al frente y voy a salir, ¿ya? Pero yo no me puedo tratar de hacer eso mismo si la persona que yo quiero tratar de rescatar, por ejemplo, está en el segundo piso, porque eso significan escaleras, significan vidrios, significan puertas, etcétera, que pueden poner en peligro mi integridad física y yo no voy a contar con los medios para poder protegerme a mí o para poder proteger a la persona que yo quiero rescatar, ¿ya? Ahora, cuando yo quiero entrar a rescatar a alguien, y esto es solamente a manera de recomendación, no es algo que sea definitivo que ustedes puedan hacer, lo que tienen que hacer es respirar aire fresco. Muchas veces, sobre todo en el caso de que hayan vapores, gases o humo, siempre y cuando no haya fuego, siempre y cuando no haya fuego de por medio, yo puedo abrir las ventanas para eliminar los vapores, los gases, los tóxicos y de esta manera generar un corriente de aire. Pero si yo veo que hay fuego de por medio, yo no puedo abrir ni ventanas, ni puertas, ni nada, porque yo inmediatamente dejo entrar una gran cantidad de aire y esto genera una suerte de explosión desde adentro hacia afuera. Una que se les llama explosión interna. Entonces, desde adentro hacia afuera se genera la explosión y es muchísimo mayor el daño, ¿ya? Cuando yo voy a entrar a rescatar a alguien, como les decía, respiro aire fresco muchas veces hasta tomar la seguridad y luego tomo un paño húmedo, contengo respiro una última vez, respiro profundo, contengo la respiración y coloco este trozo de tela humedecido sobre la zona de la nariz y la boca. Me va a servir como efecto de filtro, pero no me va a dar más de 10 minutos para poder realizar las diferentes acciones que yo quiera. ¿Ya? En 10 minutos yo voy a tener que entrar y salir, si no de lo contrario voy a empezar a sufrir ¿cómo se llama? Los signos de intoxicación, puesto que solamente el filtro, este pseudofiltro que yo estoy realizando, que es de la tela humedecida, impide el paso de las partículas más grandes, pero no de las más pequeñas, y las más pequeñas también comienzan a producir síntomas de intoxicación. Entonces, esto es solo una barrera, digamos, temporal, muy agotada, que puedo utilizar en un caso de emergencia muy corto, en un periodo de tiempo muy corto, para poder realizar pequeñas acciones, ¿ya? Dentro de algún lugar en donde se sepa o donde yo supongo que hay un peligro de intoxicación por elementos volátiles o por sustancias, por intoxicaciones respiratorias, no puedo ni encender fósforos, no puedo encender las luces, no puedo encender absolutamente nada que genere chispas o combustión, porque evidentemente eso al generar una chispa se activa la combustión y explota. Después de rescatar a la persona, si es que lo han hecho,
después de rescatar a la persona, si es que lo han hecho del lugar en donde estaba todo este elemento tóxico, tienen que eliminar, o sea, tienen que examinar las vías respiratorias, tienen que hacer el control de signos vitales, ver que el niño o la niña responda, respire. Si no lo hace, inmediatamente iniciar la maniobra de RCP, ¿ya? Y si la persona vomita, tenemos que realizar las mismas acciones anteriores. Limpiar la vía nasal, limpiar la zona de la boca y posteriormente tratar de colocarlo o colocarla de ladito, ¿ya? Todo eso depende de la forma en que la persona o la forma en que el cuerpo reaccione al tóxico. Y cada uno reacciona de manera diferente. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna consulta? Sí, se entiende, profe. ¿Se Ya. entiende bien? Gracias. Entonces vamos a pasar a la última parte, que son las convulsiones. Como les dije, hay diferentes tóxicos que generan convulsiones. Cuando se presenta una convulsión, lo que a mí me están diciendo es que la persona está presentando un síntoma de carácter cerebral, o sea, hay un problema a nivel del cerebro. Las neuronas no se están comunicando de la forma adecuada, o no le está llegando la cantidad de oxígeno necesario al cerebro, o no está funcionando el cerebro de la forma que debiese funcionar. ¿Ok? Y esto se da principalmente por una actividad eléctrica anormal. Recordemos que nuestro cerebro funciona por impulsos eléctricos al igual que nuestro corazón. Si esto sucede, entonces se presentan las convulsiones. Hay muchos tipos de convulsiones y la mayoría de las convulsiones van a presentar síntomas leves, ¿ya? Tenemos dos tipos de grupos. Tenemos las convulsiones focales, que también se pueden llamar parciales, que afectan solamente a un lado del cerebro, al lado derecho o al lado izquierdo. ¿Ok? Y tenemos las convulsiones generalizadas que afectan al cerebro en total. Y eso significa que el cerebro está en su totalidad funcionando mal. ¿Cómo podemos distinguir una convulsión? Porque las convulsiones presentan principalmente ciertas características. ¿Qué características serían? Tenemos la convulsión más recurrente, que es cuando la persona presenta síntomas de empezar a saltar como pececitos fuera del agua, ¿cierto? Que comienzan con pequeños saltitos y eso se le llaman convulsiones clónicas. Y por otro lado, tenemos las convulsiones tónicas, que las convulsiones tónicas es donde la persona queda rígida, tiesa, como cuando al Chavo, por ejemplo, le daba la chiripiorca, si ustedes se acuerdan del Chavo del 8, que empezaba con la chiripiorca y se empezaba a achicar, es algo muy similar. Las convulsiones, todas las convulsiones, se afectan a la parte muscular y por eso se generan ya sean los saltos o por eso se generan estas hiperatrofiamiento de la parte muscular. Por eso que en este caso, en las convulsiones tónicas, los niños o las personas comienzan con atrofiamiento de las manos, de los dedos o de las piernas y brazos en general, ¿ya? Y además, ambas convulsiones pueden poner los ojos en blanco. Esos son síntomas de convulsiones. Podemos tener convulsiones tónicas, podemos tener convulsiones clónicas o podemos tener una mezcla de ambas. Todo depende de qué tan afectado se ve el cerebro o, por ejemplo, de que si la persona sufre de convulsiones de forma recurrente, de qué manera ha manejado su tratamiento. En sí, las convulsiones duran de 30 segundos a 2 minutos como máximo y los daños no son duraderos, son daños que son más bien pasajeros y tienen que ver más que nada con los daños que se puedan dar en el momento. Por ejemplo, que se golpeen con algo en la zona de la cara o en la zona de la nuca, que se raspen en la zona de la espalda. Depende de cómo se haya suscitado o cómo se haya presentado la convulsión. Pero si la convulsión va a significar una emergencia médica,
si la convulsión dura más de 5 minutos o en su defecto dura los 2 minutos, pero inmediatamente después de los 2 minutos se presenta otra convulsión y otra convulsión, entonces la persona no logra despertar entre convulsión y convulsión. Entonces, si la persona no logra despertar entre convulsión y convulsión o dura más de 5 minutos, inmediatamente tengo que activar el sistema de emergencia y llamar a la ambulancia porque eso significa que su cerebro se está viendo afectado de manera grave. ¿Ya? Dentro de las causas de las convulsiones podemos tener muchos factores. Hay medicamentos que pueden generar convulsiones, sobre todo cuando las personas son alérgicas. La fiebre muy alta por sobre los 40-41 grados Celsius también genera convulsiones. Cuando los niños se golpean en la cabeza muy fuerte también se pueden presentar convulsiones y algunas enfermedades como por ejemplo las personas que tienen convulsiones de forma recurrente se les asocia la enfermedad de la epilepsia. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ciertas enfermedades como por ejemplo la epilepsia que generan convulsiones de manera recurrente. Aprovechando este conocimiento y sabiendo que hay una gran cantidad de elementos que rodean a las convulsiones, tengo que saber qué hacer. Lo más importante es que yo cuando sé o cuando la persona tiene, digamos, síntomas de que están informando que la persona se va a desmayar, lo tomo y lo trato de recostar en el piso. Si es posible, lo trato de voltear hacia el lado izquierdo o derecho para poder ayudarlo a respirar un poquito mejor, pero si esto no es posible, entonces lo dejo en posición horizontal, completamente estiradito. Retiro cualquier objeto que pueda generar algún daño de alrededor, ya sea objetos duros, filosos, que puedan producir quemaduras, etc. Y debajo de la cabeza, específicamente entre la zona de la nuca y los hombros, puedo colocar algo suave, plano, doblado, como por ejemplo un chaleco, un delantal, ¿cierto? Para poder darle mayor comodidad y evitar, por ejemplo, que se golpee muy fuertemente la zona de la nuca. Hay que sacarle los anteojos si es que tiene lentes para evitar daños en las comisuras, ya sea de la oreja o detrás del pabellón auricular. También hay que soltarle la corbata, soltarle el primer botón, idealmente cualquier elemento que tenga alrededor del cuello y que pueda dificultar la respiración. Y como ya sabemos que más de 2 minutos convulsionando o entre convulsión y convulsión no reacciona, tengo que tomar el tiempo para saber si necesito o no llamar en este caso, o activar en este caso, mejor dicho, la asistencia médica. Si dura más de 5 minutos, sí o sí representa una emergencia médica, tengo que activar el sistema de emergencia, solicitar una ambulancia y decirles que tengo un niño que está convulsionando y que lleva más de 5 minutos convulsionando. Ahí le van a pedir una serie de datos como por ejemplo en dónde están, que si el niño tiene, por ejemplo, si nosotros sabemos si el niño tiene alguna enfermedad de base, o si sabemos si el niño es epiléptico, si es que toma algún medicamento, qué era lo que estaba haciendo cuando el niño convulsionó, etc. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo y debo hacer. Ahora, dentro de los mitos que rodean a las convulsiones, lo que yo no debo hacer. Es importante que yo no debo tratar de sujetar a una persona que está convulsionando para evitar que se mueva porque la persona lo va a hacer sí o sí, aunque yo la sostenga. Además, si yo la sostengo y la persona trata de seguir moviéndose, puedo generarle algún tipo de luxación. Y eso sería muchísimo peor. También es importante que sepan que muy a diferencia de lo que se creía antiguamente, yo no debo colocar nada en la boca porque una persona que está convulsionando no se va a tragar la lengua. ¿Ya? Acabamos de decir recién que las convulsiones producen una contractura muscular. Entonces quiero que ustedes mismos me respondan qué es la lengua. Un músculo. Exactamente.
Entonces, si sé que la lengua es un músculo, ¿hay posibilidades de que la lengua se desplace hacia la parte trasera de la garganta y obstruya la vía aérea? Sí, No lo hay. No hay posibilidades de que eso pase. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tal como dice Cristian, estaría rígida. ¿Ya? Ahora, además, si ustedes tratan de poner algo en la boca de una persona que está convulsionando, tienen que considerar que, exacto, se tienen que verificar que solo no se golpee la cabeza y además tienen que considerar que si ustedes tratan de colocar algo adentro de la boca de una persona que está convulsionando, tienen dos opciones. O se ganan el mordisco de su vida y no se van a olvidar nunca más que no tienen que ponerle nada en la boca. Yo creo que aquí la Valentina entonces me va a entender. Se van a ganar el mordisco de su vida porque no van a poder sacar los dedos de entre medio de la mandíbula de esa persona hasta que deje de convulsionar. O en su defecto, le pueden generar un desencajamiento de la mandíbula producto de la atracción para poder ponerle algo en la boca y eso va a ser muchísimo peor. ¿Ya? Así que aparte, si ustedes tratan de poner, por ejemplo, un pañuelo, que es lo más común que dice la gente que hay que ponerle, créanme que ese pañuelo se va a empezar a arrugar, producto del golpeteo que se da generalmente. Y eso se empieza a arrugar y eso sí puede obstruir la vía aérea. Muchas personas sufren, muchas personas epilépticas sufren un paro respiratorio producto no de que la lengua se desplace hacia la parte de la garganta, sino que del objeto que pusieron en la boca se desplaza hacia la parte de la garganta y eso es lo que obstruye la vía aérea. Por eso nunca, jamás de los jamases pongan nada en la boca de una persona que esté convulsionando, ¿ya? Tampoco traten de darle respiración boca a boca a una persona que está convulsionando. La persona que está convulsionando va a volver en sí cuando termine de convulsionar sin ayuda de absolutamente nada. Ahora lo que tienen que verificar es que evidentemente reaccione después de la convulsión. Eso sí es lo que tienen que ponerle mucho ojo, ¿ya? Y tampoco le pueden dar absolutamente ningún alimento, ni agua, ni nada hasta que la persona esté completamente alerta, porque si ustedes le dan, por ejemplo, algún alimento o agua a la persona que está convulsionando, puede que la persona se ahogue, se obstruya la vía respiratoria y podamos, por ejemplo, tener una obstrucción. Y ahí hay que aplicar entonces la maniobra de Heimlich. Pero nunca hagan nada de lo que les acabo de mencionar, ¿ya? Yo sé que hay muchos mitos con respecto a las convulsiones, pero es momento de que la gente en general, todos, nos comencemos a informar de las cosas como son, más que de los mitos que giran en torno a este tipo de situaciones, ¿ya? Dudas, consultas, preguntas. ninguna gracias. Ya, entonces, mis estimados y estimadas, son las... ¿Qué le pasó? Sí, pueden ser que se coloquen amarillo. Hay algunos hay algunos pacientes incluso que dicen que les da un aura, que es como un síntoma que empiezan a ver como muchas luces de colores y ahí dicen, voy a convulsionar, agarran. Y todos presentan diferentes tipos de ¿cuánto se llama? De síntomas, sobre todo cuando ya son, digamos, epilépticos recurrentes, presentan diferentes tipos de síntomas que el mismo paciente, la misma persona les dice, oye, ¿sabéis qué? Estoy viendo muchos colores, me duele la cabeza, voy a convulsionar en cualquier minuto. Y ahí uno está así como, te agarro en cualquier momento, dale nomás. Hay otros que se le empiezan a ir los ojos hacia atrás, pero se empiezan a desvanecer de a poquito. Pero en general, sí, como dice Valentina, viene muy abrupto, pero depende del caso. Yo tuve epilepsia infantil hasta los ¿Ya? 12 años y yo sentía cuando me iba a dar la convulsión. Le decía a mi mamá, no, no me siento bien, le decía yo, y de repente caía. Y me daban diferentes grados. La última vez
las últimas veces que me dio, espérate, hija, yo estaba durmiendo, espérate, hija, estaba durmiendo y desperté, pero no tenía la capacidad de moverme, ni de hablar, ni nada. Mm. Es Entonces, como que no- están encerrados. Claro, solo convulsionar, pero yo estaba consciente todo alrededor, pero no era capaz de hablar ni nada más. Como les digo, hay diferentes tipos de convulsiones que se van presentando en las personas, pero por lo general la mayoría ya conoce su cuerpo cuando va a convulsionar. Ahora, ojo, con respecto a los ataques de epilepsia, las personas que fueron epilépticas, las personas epilépticas una vez son epilépticas toda su vida. La diferencia es que los síntomas se manejan y los síntomas en algunos casos desaparecen, pero la enfermedad no lo hace y hay que estar en control recurrente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cerebro ya presentó síntomas de que estaba funcionando mal. ¿Ok? Profe, Eso. Dígame. disculpe, ¿cómo se llaman los dos tipos de convulsiones que lo dijo? Convulsiones tónicas ¿Tónica? como sí, tónicos, como el tónico, Ya, y están las convulsiones clónicas, como clon. ya, ¿Ya? ya, muchas gracias, profe. Ya, mis estimados, entonces son las 8:05, vamos a ir al recreo hasta las 8:20, nos vamos a terminar los 15 minutitos y a la vuelta volvemos con el segundo módulo que nos corresponde hoy día. Gracias.
Ya. Entonces ahora vamos a iniciar este segundo módulo que vendría siendo el tema número 5 que vamos a ver hoy, que es el tema de picaduras, mordeduras, lesiones en partes blandas, y hasta ahí vamos a llegar porque lo que es partes duras, lesiones en partes duras y vendaje lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Para las que se tienen que retirar no hay problema, déjenme el mensaje, yo los voy dejando presentes para que no tengan problemas y se puedan retirar. Entonces, vamos a iniciar hablando de las picaduras y de las mordeduras, ¿ya? Cuando hablamos de mordeduras y de picaduras propiamente tal, estamos hablando de que este tipo de situaciones son bastante más recurrentes dentro de lo que uno creería y son ocasionadas en su mayoría por animales de carácter doméstico o propio del hábitat en donde nosotros estamos insertos, ¿cierto? En todos lados, en la mayoría de los lados encontramos una abeja, encontramos una avispa, araña, ¿cierto? Así como también encontramos perros, gatos, que son como la mayor, digamos, la mayor cantidad de animales que podemos encontrar dentro del ambiente estudiantil. Sobre todo, estamos hablando del área del patio de recreo. Cuando hablamos de las lesiones que se producen en este tipo de casos, tanto en picaduras como en mordeduras, estamos hablando de 3 tipos de lesiones. En este caso, las lesiones no se relacionan con la piel, con la zona de la piel a la cual afectan, sino con el efecto que producen. En este caso, el primer tipo habla del efecto tóxico producto del veneno o de la zootoxina que inocula, en este caso, por ejemplo, la abeja, el mosquito o la araña. El segundo tipo es por el traumatismo, que se produce ya sea por la herida, ya sea el traumatismo o la herida que se produce por la picadura o la mordedura. ¿A qué nos referimos con el traumatismo o la herida? Sabemos que cuando se produce una mordedura quedan los dientes cierto marcados y en algunos casos hay desgarro de la piel. Eso es una herida. En el otro caso que vendría siendo el traumatismo, estamos hablando de que ¿a cuántos de ustedes los ha picado, por ejemplo, un mosquito? ¿Cuál es la reacción que nosotros tenemos cuando nos pica un mosquito? A rascar. Exacto. Nosotros nos rascamos, que es una parte natural de la reacción a la picadura. Entonces, cuando nosotros nos rascamos, generamos una fricción en la piel y a eso se le llama un traumatismo, porque la piel, al friccionarla, nosotros generamos una lesión, que no es una herida abierta, sino que es un traumatismo de carácter superficial que se da principalmente en la zona donde se produce la lesión. Y el tercer tipo es por el efecto secundario directo de la zootoxina o del veneno que se inocula de la picadura del insecto, ¿ya? Y ahí estamos hablando directamente de la reacción alérgica o de la hipersensibilidad que se produce, sobre todo en el caso de los niños que son alérgicos a las picaduras de las abejas y se empiezan a enronchar, a inflamar, y ahí tenemos todo lo que nosotros denominaríamos como el shock anafiláctico producto de esta hipersensibilidad. Entonces, esos 3 tipos de lesiones tenemos cuando hablamos de picaduras y mordeduras. En todo ámbito de cosas, ya sea picaduras de insectos, mordeduras de animales, lo que se debe hacer es limpiar con agua abundante y jabón, si es que se puede, sino solo agua y dejar que el agua corra un buen rato por la zona de la herida y después idealmente aplicar un desinfectante. Ya sabemos que no debemos aplicar alcohol, pero sí se puede utilizar un desinfectante como por ejemplo un derivado de la clorexidina, que lo hemos visto y que lo he mencionado en otras clases, que es muy fácil su adquisición. Por otro lado, cuando tenemos una lesión producida, por ejemplo, por una mordedura de un animal, no hay que suturarlo. Tampoco hay que hacerle afrontamiento ni nada. Simplemente le coloco un apósito encima, un vendaje y lo traslado. En el centro hospitalario, ¿qué es lo que van a hacer? Le van a administrar una profilaxis antibiótica. ¿A qué se refiere la profilaxis? Que se le va a administrar un tratamiento antibiótico de manera preventiva.
para evitar que la lesión se vaya a infectar, sabiendo que los animales, sobre todo los callejeros, no sabemos si tienen su plan de vacunas al día, no sabemos de qué se ha alimentado, no sabemos los cuidados que ha tenido. Nosotros, por otro lado, lo que tenemos que hacer es retirar anillos, pulseras, relojes, idealmente también abrir el puño de la camisa o ¿cuánto se llama? O retirar directamente la camisa para evitar que esa zona que probablemente se vaya a inflamar no genere una constricción, o sea, que apriete mucho en la zona y que de esa manera impida la circulación venosa correcta. Y además, en el centro asistencial lo van a vacunar ya sea contra el tétanos o contra la rabia, según sea el caso, ya sea antirrábica si es animal, por ejemplo, gato, perro, murciélago, y antitetánica si es insecto, araña, mosquito, etc. En el caso específicamente de las mordeduras de animales y mordeduras humanas, debemos recordar que ambos casos tienen una carga bacteriana diferenciada dependiendo de la situación. El animal tiene una carga bacteriana, producto ya sea de la alimentación, del plan de vacunación, etcétera, que nosotros desconocemos y además tienen un poder constrictivo mayor que el del humano. ¿Por qué? Producto de los incisivos. Los colmillos que tienen los animalitos son más grandes que los colmillos que tenemos nosotros los humanos. Entonces tienen mayor poder de desgarro de la piel. Rompen más fácil. En cambio, el humano aprieta más porque tiene la mandíbula de nosotros está hecha para apretar, para triturar, más que para cortar, ¿ya? Entonces, eso también tiene que ver con digámoslo de alguna manera, con la piel de la persona. Los niños tienen una piel más delgadita que los adultos. Entonces, sabemos que entre niños, sobre todo en la época en la edad de párvulo y hasta los cursos como de primero, los niños todavía tienen reacciones poco controladas, sobre todo ante el sufrimiento, ante el enojo, etcétera, y pueden tener la tendencia a morderse, ¿cierto? Y algo que no sea, y es algo que no es alejado de la realidad, sino que es algo que pasa de manera recurrente. Entonces, hay que ponerle atajo igual a esa mordedura porque también tienen los humanos una carga bacteriana que puede generar una infección en la lesión. Entonces, en este caso, las mordeduras también tienen un daño en 3 niveles, principalmente por donde hablamos de estos 3 niveles. El primero es el traumatismo local, por ya sea el desgarro de la piel o por el apriete de los tejidos. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Limpiar la herida con suero, con agüita, lo que tengamos a disposición, y trasladar a la persona a un centro asistencial para que, ya sea, verifiquen si es necesario hacer algún otro tipo de tratamiento o verifiquen si es que no hay afectación de alguna articulación dependiendo de la zona de la mordedura, sobre todo en el caso de los animales. Y en este tipo de casos se deja un tratamiento antibiótico profiláctico preventivo por lo menos 7 días. Cuando las mordeduras están cerca de articulaciones o de zonas que tienen tendones, por ejemplo, en los tobillos, rodillas, muñecas, codo, etc., idealmente sería necesario, aunque en pocas ocasiones sucede, que sea evaluado por un traumatólogo para ver que no hay una lesión mayor, ¿ya? Digo que en pocas ocasiones pasa porque por lo general quien ve este tipo de lesiones son los médicos generales. Pero si la lesión o la molestia perdura después de los 7 días, idealmente sí hay que solicitar la evaluación por traumatólogo. El segundo nivel es la infección. La infección se da porque la persona o la herida no reaccionó de la manera que uno esperaba, en este caso a la infección, y por lo tanto se produce una celulitis, que es la inflamación de la zona, y además comienza a aparecer un cambio de coloración, hay un aumento en la temperatura, se siente más caliente, y en la infección se puede complicar si es que no se administra, en este caso, un tratamiento antibiótico diferente. Dependiendo del caso,
lo que se hace es, se administra un tratamiento nuevo por 10 a 14 días, o en su defecto, el especialista deja 7 días más de tratamiento teniendo en cuenta los primeros 7. Eso va a depender directamente del profesional, pero la idea es completar 14 días de tratamiento antibiótico y evaluar cómo sigue. Si en el último caso, que sería el último nivel, la herida o la persona no reaccionó al tratamiento, se produce el último nivel, que es la sepsis. Y la sepsis habla de que la herida que estaba aquí, con la infección que estaba aquí, se diseminó a diferentes partes de nuestro cuerpo e infectó este bicho, este microorganismo que estaba aquí, infectó otros organismos y por lo tanto la sepsis se maneja a nivel intrahospitalario con tratamiento antibiótico endovenoso. Permiso, perdón. Según los casos, se evalúa la vacunación antitetánica o antirrábica si es producida por el animal. Sobre todo, el antirrábica se administra si el animal es de carácter no doméstico o la persona propietaria del animal no logra demostrar que en este caso el animalito está vacunado, no tiene certificados de vacunación, que tiene que ver con el plan de tenencia responsable. En ese tipo de casos, entonces, se administra una vacunación antirrábica, que son como 2 dosis o 3, dependiendo del caso, y se hace un seguimiento, exámenes de laboratorio y un control cada un mes o mes y medio, dependiendo del caso, ¿ya? De esa manera se tratan las mordeduras por animales. En segunda instancia, en el caso de las picaduras o mordeduras de insectos, tenemos que verificar quién fue el que provocó la lesión. ¿Fue una abeja? ¿Fue, fue una araña? Etcétera. Y dependiendo del caso, si es una abeja, tengo que verificar si el aguijón todavía está inserto en la piel. Si está inserto, lo que yo tengo que hacer es extraer el aguijón, pero nunca debo extraer el aguijón con una pinza. Porque a diferencia de lo que muchos creen, el veneno no está en la abeja. El veneno está en el aguijón. Entonces, si yo presiono el aguijón, estoy eliminando mayor cantidad de sustancia, en este caso de zootoxina. Entonces, lo que yo debo hacer es rasparla a favor del sitio de inserción. ¿A qué me refiero con esto? Si a mí la abeja me picó así, hacia abajo, entonces yo voy a tomar un elemento con un borde plano, una tarjeta, un paso, un carnet, lo que sea, y voy a raspar hacia arriba. ¿Por qué? Porque el aguijón estaba inserto hacia abajo, entonces yo voy a raspar hacia arriba. Me puedo ayudar con un poquito con una gotita, ojo, con una gotita, ya sea de aceite o de vaselina, algún elemento oleoso, para que el objeto salga de mejor manera. Una vez que yo he eliminado o he extraído el aguijón, voy a lavar la zona con abundante agua y jabón y voy a colocar sobre la zona de la mordedura o de la picadura una compresa de agua con hielo o de agua fría o de solo hielo por a lo menos 10 minutos. La idea de esta compresa, ya sea fría o de hielo, es que haga dos efectos. Disminuye el dolor y en segunda también disminuye la inflamación. Ahora, si yo veo que la persona comienza a presentar signos de reacción alérgica, tengo que poner ojo en la vía respiratoria. ¿Cómo sé yo que se está afectando la vía respiratoria? Porque se comienzan a inflamar la zona de los ojos, de la boca. Además, la persona comienza con problemas para la articulación de los sonidos porque la lengua también se inflama. Se puede inflamar la zona del cuello, ¿ya? Y eso ya son signos de reacción alérgica grave. En ese tipo de casos tengo que hacer que la persona mantenga la calma, colocarla en una posición horizontal con las piernas elevadas por a lo menos unos 30 centímetros, ¿ya? E idealmente tratar de dejarla levemente recostada de lado para evitar que la lengua, como está tan inflamada, se vaya a ahogar. Pero nunca, nunca, nunca le den ningún elemento para beber, para comer, ¿ya?
¿Por qué? Porque si la vía aérea está obstruyéndose, si yo le doy alguna sustancia, se va a obstruir completamente y vamos a producir o podemos producir un paro respiratorio. ¿Ya? Si por ende la persona sin haber hecho nada de lo anterior, ella por sí sola pierde el conocimiento, deja de respirar, inmediatamente inicio la RCP hasta que llegue la ayuda médica especializada. ¿Ya? Nosotros les vamos a explicar cómo hacer RCP en unos módulos más adelante. De esa forma se abordan las picaduras o las mordeduras de insectos. Siempre aquí a lo que más le tenemos que poner atención es que la persona no comience a presentar reacciones alérgicas. Por lo tanto, y en resumen, ¿qué es lo que hacemos? En el caso de las picaduras y mordeduras, ya sea de picaduras de insectos, abejas, mosquitos, zancudos, etc., lo que tenemos que hacer es evitar el dolor y el ardor aplicando compresas de agua fría o hielo. La mayor complicación de este tipo de lesiones siempre va a ser la reacción alérgica o la hiperreacción, que en este caso, vuelvo a insistir, es la misma reacción alérgica exacerbada. Y esto sí o sí lo tiene que tratar un médico. No lo podemos tratar nosotros a nivel local porque se tiene que tratar de manera interna con medicamentos endovenosos, hay que hacer control y todo eso se tiene que hacer sí o sí a nivel intrahospitalario. Hay niños que saben que son sumamente alérgicos y ellos andan trayendo su antihistamínico de emergencia. Pero esos antihistamínicos de emergencia, una vez aplicados, lo que hacen es enlentecer la aparición de los síntomas. No los evita, los enlentece y nos da más tiempo para que llegue, en este caso, la ayuda médica especializada, ¿ya? Para que lo tengan siempre en cuenta. Y en el último de los casos, en el caso, por ejemplo, de las mordeduras, principalmente de animales domésticos, ratones, perros, gatos, etcétera, actualmente también se han visto casos, sobre todo en la zona metropolitana, de casos de murciélagos, mordeduras de murciélago. Lo que yo debo hacer es activar sí o sí el sistema de emergencia, lavar la zona con abundante agua o suero, dependiendo de lo que yo tenga, por hartos minutos para poder visualizar de mejor manera la lesión. Y después, cuando yo he visualizado la lesión, colocar encima un apósito o paño limpio, realizar un vendaje para evitar que el apósito se mueva y trasladar al menor o al joven al centro asistencial para la aplicación de la vacuna correspondiente según sea el caso, va en este caso vacunación antirrábica. Lo peor que le puede pasar a esta persona que ha sido mordido por un animal es que contraiga rabia. ¿Y eso cómo se previene? Con la vacunación. ¿Se entiende la idea? Sí. Sí. Ojo, en las aulas de clases también podemos tener picaduras o mordeduras de araña. En el caso de las mordeduras de araña, lo que nosotros tenemos que hacer es algo que yo sé que es un poco difícil, sobre todo para los que son aracnofóbicos y no les gustan las arañas, porque la mayoría apenas ve una araña, ¿qué es lo que hace? La mata, ¿cierto? En las recomendaciones lo que se dice es que cuando hay una picadura de araña y yo veo a la araña, lo que tengo que hacer es tratar de mantener vivo al espécimen y trasladarlo en conjunto con la persona a la que supuestamente mordió para verificar si es una araña venenosa o no y así poder aplicar el antídoto correspondiente. Recordemos que en Chile tenemos varios tipos de arañas que no necesariamente son venenosas, pero sí son tóxicas, ¿ya? Tenemos dos arañas que sí se consideran venenosas aquí en Chile, que son la araña de rincón y la araña del trigo. La araña de rincón se encuentra principalmente en zonas urbanas y la araña del trigo se encuentra principalmente en zonas rurales, pero hay otros tipos que son tóxicos que generan principalmente daño a nivel renal. Entonces, la idea es se trasladen en conjunto para que puedan ver qué tipo de araña es o cuál araña es y así aplicar el antídoto correspondiente. ¿Por qué lo nombro y no está dentro del material? Porque en realidad los casos de picaduras de araña son bastante aislados y los más comunes son ya sea picaduras de insectos o mordeduras de animales. ¿Se entiende?
¿Hasta aquí sí, alguna se sabe que son más comunes, gracias. Exacto. Estamos viendo los casos más comunes, exactamente. Eso con respecto a las picaduras y las mordeduras. Como ustedes podrán ver, aquí lo principal es la prevención y el traslado, ¿ya? Más que eso, lamentablemente, no podemos hacer. Sí o sí, aquí lo importante es el traslado y la identificación y el traslado oportuno. Y ahora vamos a pasar a la última parte de esta primera, de este módulo, que son las lesiones osteomusculares. Cuando hablamos de lesiones osteomusculares, vamos a hablar en esta ocasión, que son las lesiones de los tejidos blandos o de partes blandas. Estamos hablando de toda aquella lesión que se produce en zonas que recubren huesos o cartílagos. ¿Qué tipo de tejido estamos hablando? De la piel, de los músculos, de los nervios, de vasos sanguíneos, por ejemplo. Y hay que poner importancia en este tipo de lesiones porque si bien una las ve como menos importantes, pero sí son lesiones que a corto o a largo plazo pueden causar un daño grave por inmovilidad, pueden causar la incapacidad por la pérdida de la movilización e incluso pueden llegar a producir la muerte, ¿ya? La muerte, ¿por qué? Porque como son tejidos blandos, por ejemplo, los vasos sanguíneos trasladan todo lo que es, en este caso, la sangre. Si se dañan los vasos sanguíneos, sí se puede producir la muerte producto de un shock hipovolémico, o sea, falta de sangre en los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Iniciamos en primera instancia con algo que nosotros ya vimos dentro de las lesiones anteriormente, que son las heridas. Vamos a iniciar con las contusiones. Como sabemos, las contusiones son una herida de carácter cerrado y en este caso es una lesión de parte blanda. ¿Por qué? Porque es una herida o una lesión que se produce por un objeto sin punta, un objeto de carácter romo. No hay un daño visible en la piel, la destrucción del tejido es de carácter interno y ahí aparece entonces la equimosis o los hematomas muy característicos de las contusiones. Además, aumenta de volumen la zona y hay un dolor que sobre todo a la palpación en la zona, específicamente en la zona. No es un dolor irradiado, es un dolor específico en el punto donde se produce la contusión. ¿Cuáles son los primeros auxilios entonces en este tipo de casos? Lo primero y lo más importante es que las primeras 24 horas cuando se produce un moretón o tenemos un niño que se produce un moretón dentro del aula, lo primero que tenemos que hacer es la aplicación de hielo. Y cuando el niño, nosotros sabemos que se ha golpeado, entregar esta misma recomendación a los papás, decirle al niño se golpeó con tal objeto y tiene que ponerle hielo para que no se le forme un moretón tan grande. La mejor recomendación. Y la segunda recomendación que tenemos que entregar es que posterior a esas primeras 24 horas, o sea, a las 24 horas siguientes, tiene que aplicar calor local para poder iniciar el proceso de regeneración celular. Las primeras 24 horas se aplica hielo para poder contraer los tejidos y evitar que se siga acumulando más sangre en ese punto. Y en el siguiente paso, que es la aplicación de las compresas tibias, la idea es que como ya ha iniciado el proceso de regeneración, los vasos nuevamente se dilaten para iniciar la reconstrucción de los tejidos internos, ¿ya? El cambio de coloración que se da en los hematomas inicia con el típico color rojizo, medio rosadito, en donde nosotros sabemos que ya se produjo una herida, o sea, en este caso el moretón, y después empieza a cambiar de color a un color más morado, medio azulado, dependiendo del tono de piel de la persona, e incluso puede llegar a quedar un color medio negro. Todo depende de la coloración de la piel de la persona. Y al final se termina colocando un color medio amarilloso, medio verdoso, que ahí significa que la sangre interna en la lesión se está absorbiendo y por lo tanto va a comenzar a desvanecerse ese hematoma. ¿Ya? Esos son los tres procesos que se dan siempre en un moretón. La segunda lesión es la luxación. La luxación, uno diría que es algo que necesita mayor cantidad de energía para poder causarse, porque la luxación habla de una
distensión de los ligamentos, o sea, se sobreestira el ligamento y por lo tanto la cápsula articular que está unida a ese ligamento se sale y produce que se salga el hueso o que se salga la articulación de la zona. Hay muchas causas que pueden, o sea, hay muchos factores que pueden causar una luxación y en esas están, por ejemplo, los golpes muy fuertes, la tracción muscular, que la tracción muscular aquí me gusta detenerme un poquito porque ¿cuántos de nosotros en alguna ocasión hemos visto a los papás cuando el niño sale, por ejemplo, con maña, y el niño sale muy alto y el papá le pega el tirón, ¿cierto? Para que avance y el niño como que se queja un poquito y avanza. Es algo que hemos visto, yo no les podría decir que en pocas ocasiones. Es algo que se ve muy recurrentemente, así como también pasa, por ejemplo, con los bebés, cuando los cuidan cuando se llama las luxaciones son de las articulaciones, no los huesos, articulaciones. Por eso se denomina como una lesión eh, de ¿cuánto se llama? De parte blanda, porque si no sería una lesión de parte dura, directamente hablando específicamente del hueso, y en este caso no lo hacemos, es solamente de articulaciones. Entonces, como les decía, lo mismo pasa, por ejemplo, cuando nosotros tomamos a los niños algo que les encanta, que cuando van los papás, uno de un brazo y el otro del otro, y le hacen 1, 2, 3 arriba y tiramos el brazo para arriba con el niño colgando. O cuando lo tomamos de los brazos y empiezan a dar vueltas el helicóptero, otras cosas que también a los niños les encantan. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Todo eso, todo eso puede causar una luxación de hombros o de codos, ¿ya? Entonces, es muy compleja la situación, teniendo en cuenta que los niños son sumamente sensibles, ¿ya? No es algo que sea, aparte que es complejo de manipular lamentablemente, porque la composición, para que se entienda mejor, la composición de la articulación se hace directamente a lo que nosotros diríamos a cuero chancho, como le diríamos coloquialmente, porque no se ocupa anestesia, ¿ya? No se ocupa anestesia porque lamentablemente el traumatólogo, en este caso el especialista, necesita eh, verificar que la zona quede nuevamente posicionada y que no hay molestia al momento de realizar ya sea la flexión, extensión o circulación del codo. Entonces, hay que tener ojo y esto es lo que se produce. Les voy a compartir pantalla para que vean una imagen que quiero que vean. Esto es lo que se produce. Es una subluxación en este caso porque la articulación sale de la zona articular y eso se puede producir por levantar al niño de las manos o de las muñecas sin mayor... eh, la verdad es que los componedores, bueno, hablamos de ciencias exactas. Los componedores no son ciencias exactas porque no son médicos, no son traumatólogos, no hay nada que los avale. Entonces, por eso que aquí yo lamentablemente mi responsabilidad es decirle, no, tiene que asistir a un traumatólogo. Porque de hecho el componedor va a ser lo mismo que el traumatólogo, la diferencia es que por lo menos el traumatólogo tiene ¿cuánto se llama? Un respaldo detrás que lo avala del estudio, el componedor no.
Y como les decía, también evitar levantarlo de las muñecas, de las manos y hacer esos movimientos bruscos porque se produce esto, que es la subluxación de la cabeza del radio. Y si no se subluxa, en este caso, la zona del codo, se va a luxar o se puede luxar la zona de los hombros. Por eso que no se recomienda realizar ese tipo de movimientos con los niños, ¿ya? También puede ser de carácter espontáneo, o sea, el niño hizo un movimiento muy brusco y lamentablemente se salió la zona de su ¿cómo se llama? De su articulación porque el movimiento fue muy brusco. Y la última es la congénita, que se relaciona principalmente con niños que tienen algo que se le llama hipotonía muscular. ¿Ya? Y aquí se los voy a escribir. Que la hipotonía muscular habla de una enfermedad de nacimiento del niño en donde los músculos tienen menor fuerza que los de un niño común y corriente. Eso se subsana con ejercicios de kinesiología y otras medicinas más, pero por lo general los niños con hipotonía muscular tienen mayor probabilidad de sufrir luxaciones que un niño que sea total y completamente sano. ¿Cómo podemos darnos cuenta de las luxaciones? Porque la zona se inflama y además se deforma. Hay un dolor que no va a ceder por ningún motivo y es un dolor muy intenso y constante. Hay un impedimento para la movilización, ya sea de extensión o de flexión, e incluso de rotación cuando se trata de luxaciones en la zona del hombro. Y además, en la zona donde se produce la luxación, por ejemplo en el hombro, aparece inmediatamente un moretón, o sea, una equimosis. ¿Por qué? Porque como la zona salió de su posición, aquí todos estos ligamentos, todos estos vasos, todos estos músculos se pueden haber dañado también y se comienza a acumular sangre en ese espacio donde ahora y actualmente ya no hay nada. ¿Ya? Esa es la forma de poder hacer, en este caso, una luxación. Aquí quiero que vean la imagen del pie y me respondan. ¿A qué se les o sea, a qué ustedes pueden asociar esta imagen? Al uso de zapatos con taco alto en la mujer, por ejemplo. Exactamente. Las mujeres, lamentablemente, en nuestros pies tenemos un riesgo mayor de sufrir luxaciones de las zonas de los tarsos o de las falanges en la zona de los dedos, producto de la mala posición anatómica del pie. Recordemos que el pie está en una posición, digamos, específica, que al utilizar el taco se eleva, por lo tanto el peso se redistribuye de manera incorrecta y todo nuestro peso queda directamente soportado solamente por la zona de los tarsos, que sería el empeine, y las falanges, que serían los dedos. Entonces todo el resto lo soporta brevemente un taco de 2x2 por lo general. Entonces por eso que no se recomienda el uso de tacos constantes, porque el riesgo de las luxaciones es muy grande. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sea cual sea el caso de la luxación, es lo más importante el reposo de la articulación. Y por articulación me refiero a, si se luxó una falange, reposo el pie completo. O sea, de reposo el dedo completo. Idealmente no lo muevo. Si se luxó el codo, no lo muevo. Además, tengo que tratar de comprobar la normalidad del pulso, porque como la articulación sale de su posición normal, puede afectar la irrigación sanguínea y eso afecta a la movilización completa del pie. Por eso es importante verificar el pulso en la parte más distal. O sea, si yo sé que se luxó el codo, voy a comprobar el pulso en la zona radial o cubital. Si se luxó, por ejemplo, la rodilla, voy a comprobar el pulso en la zona del empeine o del tobillo. La idea es verificar que hay pulso o si el pulso está más débil.
no hay que inmovilizar la zona en la misma línea de la deformación y no tratar de reducir la luxación porque puede generar un daño mayor. Recordemos que somos personal no entrenado, o sea, somos personal capacitado, pero no especialistas. Así que cualquier daño que se asocie a la lesión pueden directamente, digamos, culparme a mí, ¿ok? Además, tengo que poner en reposo la extremidad completa, no dar nada por boca, porque créanme que la persona con el dolor que tiene no les va a aceptar nada, y trasladar inmediatamente al centro asistencial, ¿ya? Pero nunca jamás de los jamases traten de reducir una luxación. Eso que lo hago un profesional especializado, porque si no, las complicaciones que vengan pueden ser completas y totalmente atribuidas a mi persona. Por otro lado, tenemos los esguinces. Los esguinces son los más comunes, sobre todo en los niños cuando están haciendo educación física. Los esguinces afectan a la articulación porque el movimiento supera el límite fisiológico, o sea, se dobla mucho, se distiende hacia un lado o es muy violenta la torsión, ¿ya? Y en este caso, lo que se produce es una ruptura total o parcial del ligamento. Y por eso mismo el esguince se divide en dos. En el esguince parcial, en donde el ligamento se estiró, pero solamente algunas fibras se vieron afectadas. Los signos y los síntomas que presenta una persona con un esguince parcial es que hay dolor, hay inflamación y puede haber una leve contusión, una pequeña equimosis en la zona donde se produjo el esguince, pero todavía funciona la zona, ya sea poquito, pero funciona, ¿ya? Puede movilizarlo con algún dolor, pero se moviliza. En cambio, en el esguince completo, el ligamento se cortó. Al momento de cortarse, aparecen signos y síntomas como dolor, que es mucho más agudo, y la inflamación también es más grande. Por lo tanto, inmediatamente después de producida la lesión, hay una aparición de una contusión inmediata, no es que vaya a aparecer un rato después, sino que es inmediata al cabo de un par de minutos, y hay una incapacidad funcional total. O sea, por más que yo trate de moverlo, no voy a poder. Y aquí tenemos, por ejemplo, el esguince tipo 1. Si ustedes se ven esas zonas rojas, indican unas pequeñas rupturas, pero nada relevante. El esguince tipo 2 ya hay ruptura de fibras, mayor, más visible. Y en el esguince tipo 3 ya de frentón está roto completamente el ligamento. En algunos casos, lo que se tiene que hacer en primeros auxilios, específicamente en primeros auxilios, lo que tenemos que hacer es el reposo, la elevación para disminuir el riego sanguíneo hacia esa zona y que por lo tanto también disminuya el dolor. Aplicamos frío las primeras 24 horas y posteriormente aplicamos compresas tibias. Lo mismo que en el caso de las contusiones, es para exactamente lo mismo. Apretar y después distender. No hay que realizar masajes en ese punto preciso, tampoco aplicar ningún ungüento o pomada a menos que así lo indique un profesional, e inmovilizar, ya sea con vendaje y dependiendo del esguince, en muchas ocasiones también deja valvas de yeso, o sea, un vendaje rígido, para evitar la movilización total. Trasladar al centro asistencial y no apoyar por nada del mundo la zona afectada para evitar agrandar la lesión. ¿Ya? Y lo último, pero no menos importante que vamos a ver hoy, es el desgarro muscular. El desgarro muscular, en muchas ocasiones nosotros le decimos tironcito, ¿cierto? El tironcito muscular. Y se produce porque el músculo o el tendón, que son los que hacen los tejidos resistentes a la zona del hueso, se estira demasiado y se rompe. Muy similar a lo que ocurre en el caso del esguince, pero esto puede ocurrir en otras zonas que no necesariamente sean, por ejemplo, las piernas o los brazos, sino que pueden ocurrir, por ejemplo, en la zona de la espalda, en la zona glútea, en el cuádriceps, por ejemplo, y por lo general este tipo de lesión se va a dar en ejercicios o en actividades deportivas que requieran mucho esfuerzo.
Por ejemplo, correr, educación física como ejercicio como básquetbol, voleibol, que requieren una capacidad, digamos, física un poquito mayor, así como también se van a dar cuenta que en la mayoría de los casos los desgarros musculares están principalmente relacionados con deportistas de alto rendimiento. También se puede dar un desgarro al tratar de levantar objetos pesados, pero con una mala técnica. Para poder levantar objetos pesados, lo que nosotros tenemos que hacer es agacharnos con las piernas flectadas a levantar el objeto. Pero está bien sabido que la mayoría lo que hace es tomar la posición de L para tomar el objeto y poder movilizarlo. Y eso sobreexige al músculo muchísimo más. ¿Cuáles van a ser los síntomas entonces en el caso de los desgarros? Exactamente. Se recomienda hacer, ¿cuánto se llama? Como dice Cristian, se recomienda hacer un calentamiento, pero hay ocasiones en donde el músculo se fatiga y aunque hayan hecho, por ejemplo, el calentamiento, el músculo al estar fatigado también se puede desgarrar, ¿ya? Así que eso también tiene que ver un poquito de la capacidad física de las personas, sobre todo en el caso de los niños. Los niños, por lo general, tienen la tendencia a sufrir una fatiga muscular mucho más rápido que un adulto porque los niños tienen un metabolismo más rápido, entonces por lo tanto tienden a fatigarse más rápido. ¿Cuáles son los síntomas entonces en el caso de un desgarro? El dolor es agudo, inmediatamente aparece el dolor y sin ninguna causa aparente. Pero una vez que ya se presenta el dolor, se da un dolor que además de ser agudo es irradiado. O sea, en la zona donde se produce el desgarro, no me duele solamente esa zona, sino que me duele todo alrededor. Por ejemplo, en el caso de los desgarros lumbares, me duele el punto donde se rompió el músculo, pero además me duele hasta la parte abdominal. Toda esa parte, ¿ya? Hay un aumento de volumen en la zona donde se produce el desgarro y hay una contracción muscular. ¿A qué nos referimos con eso? El músculo se rompió, por lo tanto, ya no hay nada que le haga, ¿cómo se llama esto? No hay nada que le haga fijo al hueso. Entonces, como ya no está estirado, automáticamente el músculo que hace se recoge. Ya eso se le llama contracción muscular. ¿Cómo vamos nosotros o qué podemos nosotros hacer en el caso de los primeros auxilios? Poner a la persona en reposo, no hacer que elongue más porque va a aumentar la lesión del músculo, aplicar frío local, nada de masajes y el traslado al centro asistencial debe ser inmediato. Cuando un músculo se rompe, se puede dar una complicación mayor que es la rhabdomiólisis. Rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis se da cuando el músculo se rompe y se comienzan a secretar ciertas sustancias que se llaman mioglobinas. Las mioglobinas son sustancias que se secretan solo cuando se rompen los músculos. Estas sustancias afectan directamente a la función renal, entonces afectan a los riñones. Cuando el desgarro es muy grande, una persona puede tener una falla renal producto de un desgarro muscular. Por eso el traslado tiene que ser inmediato y por eso mismo que también no hay que elongar el músculo para no dañarlo más, para no secretar mayor cantidad de mioglobinas. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, sí se entiende, profe. En general, como el concepto es no, bueno, la idea general es no causar un mayor daño, en realidad. O sea, no inmiscuirse más de la cuenta, solamente hacer lo necesario para que llevarlo a un centro asistencial y que lo atienda quien sí sabe hacerlo. Exactamente. Aquí el eje principal de las lesiones en partes blandas es inmovilizo, hago reposo y traslado. La idea es no agrandar y no entorpecer el trabajo que puedan hacer después los que se suponen son los especialistas para que no haya una lesión mayor. Ese es el fin último en este caso, del manejo de los primeros auxilios en este tipo de casos. ¿Ya? Entonces, habiendo dicho esto,
vamos a pasar a tomar la asistencia y con eso estaríamos ok. Hoy día estamos a lunes 4. Ahora sí, ya. Entonces. Ya. Marlis Altamirano. Presente, profesora. Francisca Araya. Presente, profesora. Marisol Arenas. Nicole Barros. Abigail Cabrera. Presente, profesora. Luis Profesora, Carrasco. disculpe, Sí, sí, Marisol Marisol Arena, aquí presenta. no puede apretar el micrófono, profesora, disculpe. No hay problema. Marisol quedó presente, Luis también. Teresa Castañeda. Pablo Cheuquepil. Presente, profesora. Alison Cortés. Presente, profesora. Priscila Díaz. Presente, profesora. Sandra Díaz. Presente, profesora. Rosario Díaz. Presente, profesora. Viviana Espejo. Presente, profesora. Fabiola Flores. Presente, profesora. Cristian Hidalgo. Presente, profesora. Aldo Leighton. Presente, profesora. Suyín Márquez. Yo, profesora, presente. Ahora y siempre. Carla Martínez. Evelyn Villagual. Ya, Evelyn, la dejé presente, ahí la vi. Marcos Holguín. Lorena Padilla. Presente. María Ríos. Presente, profesora. Rosana Romero. Presente, profesora. Camila Sánchez. Presente. Maciel Soler. Presente, profesora. Sí, Suyín quedó presente. Andrea Traipi. Presente, profesora. Antonia Urra. Y María Valladares. Presente, profesora. Ya. Mis estimadas y estimados, entonces con eso estaríamos terminando la clase del día de hoy. Les recuerdo que la próxima clase, que vendría siendo el día miércoles 6, tendríamos la segunda parte, pasaríamos la segunda parte del tema 5, en donde vamos a ver todo lo que son las lesiones de partes duras, o sea, las fracturas y los vendajes, más tendríamos la evaluación del tema 4 y 5, ¿ya? Así que nos vemos el día miércoles. Cuídense mucho y nos vemos el miércoles. Bueno, hasta el miércoles. Gracias. Chao, Gracias, grupo. chao. Hasta luego.